Cuando yo vivo llena de velos, porque no he estudiado, no he aprendido, no he observado, entonces otros van a venir a dirigir mi vida. A ver, se te van a presentar odiseas, pero tú tienes que salir. Y si te desviaron, porque de pronto había grandes vientos que te mandaban lejos de tu camino, tienes que regresar, siempre y cuando estás consciente de a dónde quieres llegar. Finalmente fue Leonardo da Vinci cuando yo estaba frente a la Mona Lisa, en donde se decidió mi vida, que iba a cambiar y me iba a dedicar a la historia del arte. Hola, bienvenidos a Avanzando Podcast. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Tenemos un programa el día de hoy muy especial. Me siento muy contenta porque sé que vamos a disfrutar y vamos a aprender mucho seguramente en este episodio. Está con nosotros María Luisa Durazo. María Luisa es licenciada en Relaciones Industriales, pero ella, bueno, aparte con maestría en Psicología Laboral, pero debo de decir que por cuestiones de la vida, que ya nos platicarás tú, empezaste a descubrir, a conocer, a experimentar el arte. Bueno, también estudiaste teología en la Escuela de Doctus en Tijuana. Y este es el tema, el arte, María Luisa. Esto a mí me encanta porque yo, de verdad que cuando te escuché platicar sobre arte, yo no he estudiado mucho sobre el tema, pero quedé con una inspiración, digamos, para seguir conociendo y seguir aprendiendo. Aparte, tú actualmente das clases en lo que es el Museo Tinken de San Diego, California. Voluntaria, ok. Entonces, pues bueno, bienvenida. Primero que nada, bienvenida. Gracias por estar acompañándonos y de verdad creo que va a ser muy rico porque tanto el arte como, bueno, también eres una persona que conoce mucho de la filosofía, de la mitología y todo esto cómo tiene un impacto profundo en el ser humano, o sea, obviamente, en cómo aquí en este espacio de Avanzando platicamos mucho de todo aquello que nos lleva a ser y a estar mejor. Desde la parte psicológica, desde la parte filosófica del desarrollo humano, de la formación humana. Y creo que el arte, la filosofía, la mitología nos nutre y nos enseña mucho de quiénes somos y de aprender también de nosotros mismos. Claro que sí. Es definitivamente la literatura y el arte grandes genios. No es casualidad que grandes genios se han dedicado a ella. No son personas cualquiera que escriben. Si Dante tiene 700 años y seguimos leyéndolo es porque es un genio. Pero lo que no tenemos en cuenta es que esa genialidad la utiliza para enseñarnos a vivir. Es como nacemos y ¿qué nos enseña a vivir? Está la filosofía, está el arte, está la literatura, está la religión. O sea, tenemos muchísimos recursos a los que no acudimos, lamentablemente. Entonces, no es que el arte sea bello, sí es bello, pero además no es que la literatura sea interesante, es que me puede enseñar a vivir. Para eso fue creada, no para alegrarme la vida o para ponerle monitos o decorar. Está hecha por grandes genios que eran capaces de ver muy profundamente por su misma genialidad y nos veían bastante. Como dice Leonardo da Vinci, miserables mortales, abran los ojos, nos ve dormidos, ¿no? Entonces, todos estos temas son intención de despertarnos para que aprendamos a vivir. ¿Y qué es aprender a vivir? Ser feliz. La filosofía que muchas personas desprecian, ¿qué es lo que busca? Busca la felicidad del hombre. ¿En dónde está? Eso es lo que la diferencia, ¿no? Encuentra el camino de la felicidad a través de la virtud, por ejemplo, en la filosofía griega, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando no acudimos a ella, pues podemos también desperdiciar nuestra vida porque nos perdemos. Y así es como empieza Dante su novela. A mitad de mi vida me perdí. ¿Y qué hago? Pues en su sabiduría, y dado que era un genio, pero todos lo podemos hacer, toma dos recursos: la sabiduría de su maestro y el amor, porque el maestro lo acompaña en el infierno y en el purgatorio, pero al paraíso
solamente te va a llevar el amor. Entonces, bueno, sí, creo que son temas muy interesantes. Muy genial. Sí, 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 sí. Y ahorita tú acabas de mencionar, María Luisa, este otro genio, ¿verdad? Leonardo da Vinci. Yo sé que Leonardo da Vinci para ti, creo, ¿verdad? Tú nos aclararás en ese despertar e interés hacia el arte. Yo creo que Leonardo da Vinci tuvo en ti un impacto importante, pero corrígeme si no. Sí, por supuesto. ¿Y por qué? O sea, para ti, ajá. Yo primero, y esto sí me parece bien interesante en cuanto a la vocación, porque yo descubrí mi pasión por el arte a pesar de que en mi familia no había ningún vínculo con el arte, sí con la filosofía, con la teología, con la literatura, pero nada con la pintura, la escultura, que fue lo que a mí me apasionó. Yo estaba en segundo de secundaria, tenía 14 años, y me acababa de cambiar de escuela, y vi a una jovencita de preparatoria con una maqueta de algo. Y yo todavía recuerdo cómo el corazón se me salía de la emoción. Y la seguí, estábamos afuera de la escuela y dije, ¿qué es eso? Me dijo, es mi clase de estética. Y yo, estética, yo es lo que quiero en la vida. Y entonces, ¿cómo es difícil encontrar tu vocación? Pero cuando te pones en contacto con ella, lo descubres. Si no te pones en contacto con ella, puedes pasarte toda tu vida sin descubrir tu vocación, ¿no? Entonces, me quedó claro que aquello era algo que yo quería en mi vida. Vivía en Tijuana, ni remotamente historia del arte, ni filosofía, ni historia, ni psicología. Todas esas carreras no existían en Tijuana en ese momento, ¿no? Entonces, me desvinculé, simplemente fue algo que se me quedó como un hobby, pero finalmente fue Leonardo da Vinci cuando yo estaba frente a la Mona Lisa en donde se decidió mi vida, que iba a cambiar y me iba a dedicar a la historia del arte. O sea, frente a la Mona Lisa cambió mi vida. La Mona Lisa. Me encanta que lo toques porque sin duda creo que es esa pintura más épica de todos los tiempos y justo hace poco, ¿verdad? Me enteré también que esta pintura propiamente fue un encargo, pero que nunca entregó y que lo acompañó durante 16 años de su vida hasta que murió. ¿Por qué? Bueno, platícanos, por favor, porque yo desconozco. Ojalá supiera, es un gran misterio. Sí, el Giocondo, el esposo de la Gioconda, le encarga esta obra. No sabemos por qué nunca la entregó. No hay un documento o no hay una antecedente de que la haya pagado la obra. No es normal que una persona pida la pintura de una esposa y no la tenga él, ¿no? Que se la quede el artista. ¿Qué pasa entre la Mona Lisa y Leonardo? Leonardo tiene 50 años, la Mona Lisa 24, 25. Es la misma edad que tenía la madre, la madre que fue la primera esposa de su padre, no es su madre biológica, murió a esa edad. En realidad no sabemos, hay quien dice, es un amor que tiene con la Mona Lisa. Ella es una mujer casada, nunca estuvieron solos, siempre estuvo acompañada. Hay una novela que escribe un ruso en donde es novela, pero un alumno, un discípulo de Leonardo, cada vez de que ve que salen los dos, es que como cada vez se van pareciendo más uno al otro, como si en esas conversaciones que debieron haber tenido cuando ella era la modelo, se hacía un encuentro entre dos. Leonardo, como gran genio, por supuesto, no era comprendido. La Mona Lisa también debe haber sido una mujer muy inteligente. Se dice que era una mujer muy culta y era una mujer muy dada, como muy bondadosa. Entonces, yo creo que fue un amor de seres humanos, porque no hubiera sido, no pareciera que es un amor que se enamoraron como una pareja. A mí me parece más que es un amor como cuando en tu vida no has encontrado mucho personas que te entiendan por tu misma genialidad y de pronto encuentras en una mujer, en una jovencita, no era tan joven para la época, pero alguien que te entiende. Entonces el mundo cambia, pues, y se hace una relación hermosa.
También no debemos olvidar que Leonardo, todos sus trabajos científicos, hay quien lo ve más como el primer científico, pero algunos científicos dicen, él no es científico, ¿sí? Se aproximó mucho. Y hay otras fuentes que dicen, por supuesto, que es ciencia lo que hace. Entonces, Leonardo vamos a encontrar en muchos temas total controversia, ¿no? Entonces, es muy posible que lo que él iba descubriendo en la ciencia lo plasmaba en la pintura, y la pintura era el medio en el que él difundía sus conocimientos. Y de todas las pinturas, en la que especialmente trabajó toda su vida, era en la Mona Lisa. Entonces, la Mona Lisa tiene una técnica que tal vez hay cosas que todavía no descubrimos. Entonces, es por eso que se convierte en la pintura más famosa del mundo, y es una pintura que a veces hay que esperar una hora, media hora para poder verla. No es eso común. Lamentablemente, por las condiciones en las que hoy está, tan lejos, con tantos vidrios, en una pared inmensa, el 95% de las personas que se acercan a verla, su expresión está tan pequeña. Y lo que sucede con la Mona Lisa es que lo que es, ya no es. O sea, si en un momento dado una persona podría tener una experiencia estética frente a la Mona Lisa, hoy en día eso yo casi considero que es imposible, por las condiciones. Entonces, hoy ves una pintura que no te dice nada. Porque para tener una experiencia, o sea, una experiencia es como una persona, es algo vivo. Es que Leonardo consigue lo que solo Dios puede hacer. Le da vida a algo que está muerto. Y muchas personas en el pasado han documentado, grandes historiadores de arte, al estar frente a la Mona Lisa tengo la sensación de estar ante un ser vivo. Eso no es posible. Y no es magia, es que es la técnica tan depurada que te da esa sensación. No hay otra obra que te dé esa sensación, no hoy en día, porque hoy en día puedes estar horas frente a ella y no pasa nada. Quiere decir que cuando porque hablas de que cuando tú tuviste ese encuentro, o sea, sí, tú sí tuviste esa oportunidad, sí, de verla, y en ti particularmente sientes que se dio ese, sí, pues eso que dices, sí, estar frente a una obra viva, sí, tal cual. Sí, es exactamente la sensación que tengo de estar ante ti y me estás hablando, sin hablar, sin palabra, es la misma sensación. Wow. Y además, bueno, hablando de Leonardo da Vinci, ¿cuántas frases, no? Recuerdo hace poco tuvimos una conversación y me platicabas de una que dices, ¡qué impacto! Porque creo que dos cosas. Ahorita, como sociedad, creo que estamos con muchos distractores, viviendo quizá muy deprisa, sin detenernos, afinar esa mirada. Ahorita que dices, te paras frente a la Mona Lisa, ahorita por las condiciones en las que está quizá no, pero yo eso lo llevo a la vida actual. Como creo que cuando nos detenemos a mirar, a observar, a afinar nuestros sentidos, hablando de este día a día tan deprisa, a ver lo que comemos, a platicar y mirar a los ojos a la persona, a contemplar el sol, las nubes, las flores, eso es no perder la capacidad de asombro que muchos de los filósofos hablan, los artistas que, bueno, ¿cómo actualmente creo que como sociedad pudiéramos o deberíamos de rescatar esta capacidad de detenernos a observar, a oler? Porque Leonardo da Vinci decía, ¿no? O sea, no nada más es observar, es a qué huele, qué se siente, qué se escucha. Todo esto, me encantaría que nos platicaras más sobre las frases, ¿no? Que nos pueden impactar y nos pueden replantear como personas viviendo en esta época, que bueno, cada época tiene su reto, pero creo que Leonardo da Vinci nos sigue enseñando muchísimo. Sí. Siempre que hablo de Leonardo,
no me deja inmune, siempre algo sucede, ¿no? Porque sus frases son muy fuertes. Por ejemplo, dice, existe una clave con las que Dios creó el hombre y la naturaleza. Y él pensó que podía descubrirla. Se levantaba todos los días y dice que dormía 4 horas al día y trabajaba 20. ¿Por qué? Porque él creía que Dios había dejado recados en la naturaleza y que él era capaz de descubrirlos, de leerlos. Bueno, pues así como duermo, ¿no? Si yo estoy desentrañando toda la naturaleza en las más pequeñas plantas, en el más pequeño animal, porque ahí Dios dejó recados. Wow. Entonces, no, pues así... así como duerme. Así como no estudio, ¿no? Así como no me dedico, ¿no? Leonardo buscó descifrar el alfabeto del mundo. Entonces, dice su frase esta, ¿no? Muy fuerte, miserables mortales, abran los ojos, porque están dormidos. O sea, yo me lo imagino por la vida del hombre viendo, y además cómo lo juzgaban y lo criticaban, y inclusive de mucho de brujería, y en esa experimentación. No. Dice, un hombre sin conocimiento es como una noche, sin luna y sin estrellas. Cada vez de que salgo y veo el cielo así como nada pasó, yo digo, no quiero, no, una estrellita o algo tiene que pasar. Entonces, ese es muy claro. Una noche sin luna y sin estrellas es una aburrida, no pasa nada. No puedo contemplarla porque digo, busco algo, ¿no? Entonces, un ser humano sin conocimiento es como una noche sin luna y sin estrellas. Y no es que se refiera al conocimiento que fui a la universidad o no, o sea, hay gente que adquiere la sabiduría, porque el mejor maestro para Leonardo, ninguno como la naturaleza. Entonces, la sabiduría, sí se adquieren los libros, él dice que los libros son llaves mágicas, que abren mundos mágicos. Pero a sus alumnos constantemente les está diciendo, ve a aprender las lecciones con la mejor maestra, que es la naturaleza. Y él tiene la oportunidad de vivir desde muy pequeño totalmente inmerso en la naturaleza. Hay un libro, Marcel Briones, que habla muy poéticamente y dice, sobre su niñez, dice, un niño es el rey del mundo. La naturaleza entera no tiene más función que servir a su gozo. O sea, toda la naturaleza la hicieron para que él disfrutara, ¿no? Entonces, nadie trata de forzar su fantasía o su curiosidad. Va a donde le place, en un espacio libre donde todo le resulta amistoso, las plantas, los animales, las rocas, el cielo, las fuentes, los arroyos, esa posesión del espacio que nadie le disputa, desarrolla en él un enorme sentimiento de poder e independencia. Su modo de conocer y de apropiarse del universo a través del conocimiento. Surge en él un hambre sobrehumana que solo la absorción de este mundo visible puede satisfacer. El ansia de gozar y el afán de conocer se confunden en él. Aprender es lo más divertido que hay en este mundo, siempre y cuando me guíe por la curiosidad. Por supuesto, si es un tema que no me interesa, pues va a ser aburrido aprender. Por eso necesito conocerme y descubrir qué es mi vocación, qué es lo que me gusta y me apasiona, porque entonces aprender va a ser muy divertido. Ir develando, quitando los velos que me obscurecen. Hay una frase que me encanta, que no sé bien de quién es, parece que es desde la escuela de Chartres, aunque se le atribuye a Newton, que dice, yo soy un enano, pero me he trepado a los hombros de un gigante. A quien lees y de quien aprendes es el que te permite ver más y mejor, ¿no? Entonces Leonardo es un personaje perfecto para treparse arriba de él, porque es un gran filósofo, ¿no? Dice, ¿cuántas personas hay en este mundo que solo podríamos definir como simples aliviadores de alimento, productores de excremento? Pues ningún objeto tienen en el mundo. ¿Pero por qué? Porque no practican ninguna virtud. Y todo lo que queda de ellos cuando se van es una letrina llena.
¡Wow! ¡Qué Dios. fuerte! Digo esta frase y digo, a ver, ¿qué estudio? ¿Qué hago? Por favor, algo, porque no quiero eso en mi vida. No quiero dejar eso solamente. Algo más, por favor. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien vivida, bien usada, causa una dulce muerte. Mientras creía que aprendía a vivir, aprendía a morir. Considerar la muerte como la armoniosa culminación de una existencia llena y no como una separación brutal que desemboca en la nada. Era la aspiración de Leonardo aprender a vivir. Y dice, si estudias y perfeccionas tus obras, dejarás obras que te proporcionen más mérito que el dinero, porque el dinero, solo se honra a sí mismo y no al que lo posee, de quien no hace más, sino calamidad, envidia y caza de ladrones. Para eso sirve el dinero. Ya que desaparece la fama del rico junto con él, quedando el recuerdo del tesoro y no del tesorizante. Tú te olvidas, o sea, tú no existes. Mucho más grande es la gloria de las virtudes de los mortales, que eso sí son su tesoro. Nos enseña Leonardo. A tal grado que estamos y seguirán muchas otras generaciones aprendiendo, hablando, ¿no?, de sus virtudes y de lo que nos ha dejado. Y ahorita tocaste un tema, María Luisa, que de verdad se me hace tan interesante, como decías, o sea, el que no conoce su vocación, ¿no? Pues cómo se va a enfocar a ella. Y creo que en tu caso, que digo, tu carrera, tu maestría estaba enfocado a lo laboral, psicológico, y de repente das un vuelco al arte. Por una cuestión muy personal, te conviertes en madre, pero de verdad también creo que es importante para todas las personas que nos están escuchando, como muchas veces, y hasta yo te lo digo por experiencia personal, nos podemos ir por un camino, por la profesión, por lo que en ese momento creíamos que era nuestra misión, y de repente la vida te lleva a otro lugar. Qué importante es ese conocernos, tú decías. Yo creo que como seres humanos tenemos ese gran regalo, que siempre, o deberíamos de verlo como un gran regalo, y una casi obligación de siempre estarnos conociendo, descubriendo, aunque estemos ya en una edad madura o sea alguien que apenas esté... Yo soy jovencita, pero... Sí, claro. Alguien que inclusive esté apenas queriendo descubrir a qué se va a dedicar o qué va a estudiar. Qué importante es ese autoconocimiento, porque a veces nos podemos dejar ir por lo conveniente, por lo que deja más dinero, por lo que es más práctico, porque, mis papás son médicos, yo me dedico a la medicina. Ahorita decías, en tu familia no había ese contacto directo con el arte, las pinturas, la escultura, y cómo tú diste un giro. O sea, yo creo firmemente en que tu vocación y pasión te encuentra a la vuelta de la esquina. Y la gente que nos escucha, que a lo mejor sí está batallando para decir, oye, yo qué quiero hacer o por dónde me voy, has dado en esa clave y mucho en esas frases de Leonardo de decir, aprender a conocernos, aprender a descubrir el mundo que nos rodea, o sea, en la misión que me encantó como abriste, ser felices. Sin caer en decir, bueno, la felicidad en algo hedonista meramente, como dijo Leonardo también, ¿verdad? No tratar de dejar nada más letrinas llenas, sino algo que aporte. ¿Con qué? Con lo que yo únicamente puedo dar, porque como seres humanos tan únicos, tan irrepetibles, tan llenos de arte también, porque nadie como tú, nadie como yo, nadie de lo que nos escuchan van a ser o interpretar o a mirar el mundo como ellos, como tú, como yo. Por eso creo que todos sí podemos ser una obra de arte, porque captamos el mundo de una manera, lo percibimos, lo interpretamos. Entonces ahí está el mundo esperando a que hagas lo que tengas que hacer, a que hagas lo que tienes que hacer. Y qué maravilla que te dedicaste al arte, María Luisa, porque aprendemos mucho cada vez que te escuchamos.
no me ha tocado ir a un viaje contigo para que me guíes en tantas obras hermosas, pero es eso, cómo guiar nuestra vida, cómo irnos autodescubriendo, cómo no perder la curiosidad, la creatividad. Me encantó esa frase. Hay una frase que dice, ¿no? La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. No perder eso, sí, ¿no? Esa capacidad. Te mencionaste dos cosas bien interesantes. Hay un chiste, ¿no? Que dice, alguien llega al cielo y le dice a San Pedro, pero es que yo te pido un favor, concédemelo. Yo quiero conocer al mejor escritor del mundo. Te lo voy a conceder. Entonces viene a la tierra y va y se encuentra en una casa que ni puertas tiene, levanta una cobija y un cuartito, ahí está un señor ahí abandonado y le dice, y pregunta por el nombre, sí, soy yo. Entonces regresa al cielo y le dice, ¿te equivocaste? Y dice, no puede ser el mejor escritor del mundo. Estaba destinado a serlo. Wow. Y lo desaprovechó. Y nos pasa mucho eso. O sea, una persona puede ser la más inhábil en alguna cosa, pues que no es su vocación. Y creemos que si soy mala para esto soy mala para todo. Y no nos orienta, no tenemos un sistema que nos oriente a decir, encuentra tu vocación porque esa va a ser tu felicidad. Y en vez de trabajar vas a ir a donde vayas a divertirte. Entonces, inclusive los papás no somos muy buenos consejeros a veces orientándote a que busques aquello que te va a dar dinero. Luego nos quejamos que tenemos médicos que trabajan por dinero, dentistas que trabajan por dinero, abogados que trabajan, pero la sociedad nos orienta, busca algo que te va a dar dinero, bueno, pues lo busco, pero lo estudio y luego quiero el dinero. Entonces me alejo de lo que es un médico, que es servir y proporcionar y el abogado, que es, se nos olvida ya, porque me orienté y hice caso de estos malos consejos y entonces ahora soy un profesionista que quiere dinero. Por eso estudié. Entonces, y esto no me va a dar la felicidad. Entonces, podré tener dinero, como el otro día dijo, ¿cómo se llama? Bill Gates, ¿no? Podrás ser millonario porque te sacaste la lotería, pero sigues siendo pobre. Vas a ser millonario cuando tú tengas la capacidad de gestar ese dinero. Y si no, no eres millonario. Eres pobre con dinero. Exacto. Ajá. O eres rico porque estás gestando un proyecto y todavía no tienes dinero, pero tú ya estás produciendo. Entonces, esa es la concepción del dinero muy equivocado, ¿no? Como si verdaderamente nos diera la felicidad y nadie cree ya eso, ¿no? Entonces, es mil maneras de probar cómo la gente con dinero o sin dinero no es por ahí. Te da comodidad, te da cosas, te beneficia y además no tienes por qué no buscarlo, ¿no? Claro que sí, ¿por qué no? Pero primero es la felicidad. Y entonces, después de eso, pues lo que quieras hacer con tu vida, ¿no? Pero no enfocarte en eso. Y la otra cosa que mencionaste muy interesante, cuando una persona está inconforme con su vida, tenga la edad que tenga, ¿no? La Odisea, por eso digo yo, que la literatura y el arte y la filosofía nos enseñan a vivir. La Odisea es una odisea de un personaje que va en camino, la novela que escribe Homero en el 750 a.C., pues todavía nos enseña a vivir, porque este personaje muy brillante emprende un camino de regreso al hogar, a Ítaca, pero se encuentra con muchas odiseas. En una ocasión, en un curso, nos pusieron un ejercicio en donde él, en su viaje, en su barca, llega a diferentes lugares en donde se le presentan problemas y con su inteligencia lo resuelve. Y sigue su camino porque sabe a dónde va. Entonces, el ejercicio consistía ahora en tu vida, dibújala y dibuja tus odiseas. ¿Dónde te atoraste? ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde te desviaste? Yo quería ser médico, pero no pasé el examen y de ahí me cambié a, no sé, y me quedé. Entonces, es bien interesante el ejercicio porque entonces ves desde lejos dónde te quedaste, dónde te equivocaste y cómo no fuiste capaz porque todos nos podemos equivocar, pero te das cuenta. O sea, es que yo entré a este trabajo, simplemente sales de la carrera.
y el primer trabajo que te topas y luego, ¿cómo voy a perder ya 2 años de experiencia? Pero no me gusta, pero es que ya tengo la experiencia, ¿no? Entonces, Homero nos lleva a decir, a ver, se te van a presentar odiseas, pero tú tienes que salir. Y si te desviaron, porque de pronto había grandes vientos que te mandaban lejos de tu camino, tienes que regresar, siempre y cuando estás consciente de a dónde quieres llegar. Si no sabes a dónde quieres llegar, entonces te pierdes. Exacto. Sí. Qué interesante. Me recordaste esta frase tan famosa de Séneca que dice, no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Entonces, qué importante, porque también, y yo retomo el tema esto que te decía, que como actual sociedad, yo creo que cada época, cada sociedad tuvo sus retos, pero actualmente que tenemos la gran maravilla y la ventaja de estar tan interconectados y que nos da tanta información valiosa para muchas cosas, pero también tanta interconexión como a veces nos puede distraer, nos puede confundir, sí por aquí, si no por allá, sí. Pero también eso me encantó de la Odisea, o sea, siempre va a haber odiseas en nuestras vidas, pero descubriendo realmente a dónde queremos llegar, creo que es pues a donde vamos a enfocar nuestros esfuerzos conscientes e inconscientemente. Entonces, qué importante. Si desde joven lo descubro, pues qué maravilla. Si yo leyera la Odisea desde joven, podría tal vez entender esto. Entonces, esa es la grandeza de estas. La filosofía simplemente, dice mi maestro, nace del asombro. Entonces, fíjate la trascendencia del asombro, porque yo empiezo a cuestionarme a partir de que veo algo, de dónde viene, por qué está ahí, por qué es así, y entonces lo que sigue es que yo quiero investigar, porque ya no puedo vivir con la duda. Es como se debe aprender, que algo me da curiosidad, como Leonardo. O sea, imagínate levantarte y decir, a ver, ¿dónde están esos recados? Yo quiero descubrirlos y yo tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, estudiar 24 horas al día te queda corto porque dices, no me va a alcanzar la vida, tengo que aprender más, ¿no? Y muy diferente a estudiar porque es lo que está en la red de materias y tengo que aprenderlo. Sí, claro, necesitamos... la educación también tiene que ser formal, pero por mi cuenta está el divertirme al aprender, ir quitando, acordémonos que aprender es quitarnos los velos. Qué hermoso. Cuando yo vivo llena de velos, porque no he estudiado, no he aprendido, no he observado, entonces otros van a venir a dirigir mi vida, porque yo no veo, ahí está la realidad y está llena de velos. El aprender quita velos. Entonces quito uno, mira, es que esto está sucediendo por esto, entiendo, voy entendiendo el mundo y cómo funciona, inclusive la política, la religión. Entonces no soy un sujeto tan fácilmente manipulable. Cuando yo tengo, mi visión está llena de velos, la realidad me es ajena. Puede venir alguien y decirme, y yo le creo, porque no veo la realidad. Para ver la realidad hay que ir quitando esos velos, y eso es lo que hace el conocimiento. Aprendo algo y quito un velo. Mira, nunca había visto. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, yo no quiero que otros vengan a dirigir mi vida y me lleven a donde les dé la gana. Pero si tú quieres dirigir tu vida, tienes que dedicarte a aprender. No nada más en los libros, no nada más en la universidad. En la sabiduría de la vida, de la naturaleza, en la sabiduría de las personas. Hay personas que nos enseñan muchísimo y no de lo que saben, sino de lo que son. Así es. Pero es una concepción equivocada del aprender como... es algo aburrido, es lo más divertido que hay, porque tú vas viendo la realidad y con eso te conviertes en un sujeto que va a ser capaz de dirigir su vida a donde le dé la gana, a él, no a los demás. Y fíjate, ahorita que hablas del conocimiento, estamos viendo cómo está estructurada la educación, lamentablemente, el tema de equivocarte. El error es mal visto,
es castigado, es sancionado, y ahorita estamos viendo, bueno, simplemente las escuelas de este señor Elon Musk, ¿no? Que al contrario, o sea, es del error voy a aprender más, me puedo equivocar, lo puedo hacer de una y mil formas y no va a estar ahí el dedo señalando, no va a estar ahí el reglacito en la mano. O sea, en el tema del conocimiento creo que hay mucho que como humanidad, hablando de tema político, hablando del tema educativo, que podemos ir transformando para que sea una escuela, la vida misma, la naturaleza misma, abierta a equivocarnos, a aplaudir también los errores porque de ellos aprendemos más y que sea verdaderamente esto, divertirnos, porque eso creo que nos hace falta, divertirnos. Está muy castigada la alegría, está muy castigada ese tipo de situaciones que a veces creemos que no es así el conocimiento, y sí que me encanta esa manera de, si todos los días nos despertáramos creyendo que Dios ha dejado, ¿no?, recados en la naturaleza y que somos capaces de descubrirlos, otro sería el mundo, que todos tuviéramos esa visión. Sí, wow. Totalmente, porque si yo no quiero cometer errores, esa es una manera muy fácil, no hagas nada. Exacto. Yo no me muevo y nunca me voy a equivocar, pero tampoco voy a vivir. Entonces sí, Lincoln, me acuerdo, 102 veces fracasó. ¿Quién aguanta? Por eso los grandes hombres son los que saben levantarte. Porque 102 veces fracasó. Entonces cualquiera se rinde en el camino. Y el que no se rinde, ese es el que es grande. Así es. Persiste. Primero, saber qué quieres, ¿no? Porque también puedes persistir en algo que no es lo tuyo. Pero sabiendo lo que quieres, te aferras y te quedas ahí hasta que un día esto funciona, ¿no? Entonces hay muchas historias de personajes, como a Walt Disney le dijeron que era poco creativo. Wow. A Miguel Ángel no salió bien calificado en un examen de color. Entonces la historia nos dice que, por eso un día me dijeron, ¿por qué no estudias y te enfocas más a ser crítico de arte? Espero que ningún crítico lo vea, porque siempre se equivocan y juzgan. Caravaggio lo querían matar, nació para matar el arte, personaje tremendo, pero vivió en el siglo XVII y todavía seguimos hablando de él y seguimos descubriéndolo y estudiando. Entonces, por eso es muy importante saber lo que quieres muy bien, porque si no, el entorno no es favorable para que te desarrolles en aquello que tú quieres, sino al contrario, es favorable para que digo yo, tanto trabajo que se tomó Dios en ponernos una huella digital única para que todos tratemos de entrar como si hubiera un molde. Entra en el molde, no entras en el molde, entonces eres rechazado. Y ser rechazado es difícil, es muy difícil vivir con el rechazo. Muchos jóvenes creen desde muy pequeños, estoy mal, o sea, hay algo mal en mí. No, y más los inteligentes, pobrecitos, porque no pueden entrar en el molde, se ahogan. Entonces, pues necesariamente, yo siento que tenemos muchos genios que están considerándose a sí mismos como retrasados mentales, porque no encajaron en ese molde que alguien creó, y tienes que ser semejante. Entonces, estudiar genios, como, fíjate, hay un muchacho que es un genio, muy joven, y él me comenta que cuando era pequeño siempre estaba cambiando de cosas e intereses. Entonces su papá le decía, pues ya decídete por algo, ¿no? Y entonces cuando conoció la historia de Leonardo, dijo, en paz, y ya pude seguir. Y ahorita tiene 27, 26 años y es un genio el muchacho, sabe de mil cosas, no sé cómo puede tanto conocimiento. Fue mi alumno en algún momento y ahora yo soy su alumna. ¡Wow! Qué bonito poder contar, vivir esas experiencias, porque creo que a todos nos nutren y nos podemos sentir identificados. Las personas que nos escuchan lo creo también. Y fíjate, ahorita recordaba, María Luisa, que tú estás en esta, pues que es una asociación de este museo itinerante. Qué proyecto tan hermoso, porque justo ahorita lo que dices, cómo nuestra
sociedad, nuestra forma de llevar a cabo la educación deja muchas veces de lado esta parte tan importante que es el arte. Ojalá hubiera más filosofía, más literatura desde chiquititos, porque si vemos en los niños son genios espontáneos, sí, y con una espontaneidad que te transmiten, que te hacen vivir, y lamentablemente después a lo mejor se van encajando en esos moldecitos. ¿Y dónde está la genialidad? Y eso que hacen, me encantaría también que lo mencionáramos, porque es un museo itinerante. O sea, ustedes van a las escuelas a mostrar obras de arte a los niños. ¡Wow! Sí, es una idea grandiosa y la verdad estamos muy felices con ello. Lamentablemente, pues nuestra capacidad no es muy grande para poder ir a muchas escuelas. Estamos en Facebook como Atenea Museo Itinerante y tenemos más demanda de la que pudimos cumplir, porque obviamente esto lo hacemos de manera voluntaria. Escogimos 6 obras y no las escogimos por la obra en sí, sino por el mensaje que la obra lleva. Entonces, originalmente íbamos a ir solo a primarias, pero resulta que desde la primera vez que nos invitaron nos llegaron preparatorias. Entonces, hoy en día vamos a donde nos inviten, pero como te digo, con una línea de espera muy grande porque tenemos más invitaciones de las que podemos cumplir, ¿no? Entonces, enseñamos el arte a través de la obra, pero en todas hay un mensaje. Una de ellas es la Mona Lisa, otra de ellas es La Noche Estrellada de Van Gogh, entonces otra es El Hijo Pródigo, el perdón, la misericordia, y cuestionamos a los muchachos, a los niños, ¿y tú perdonas? Y la pregunta es, ¿y tú te perdonas a ti mismo cuando te equivocas o te quedas cargando con la culpa para toda tu vida y destruyes tu vida porque no fuiste capaz que es lo más difícil, ¿no? Perdonarte a ti mismo tus errores. También tenemos una pintura de niños de Murillo en donde les hablamos de la sabiduría de un niño. Un niño es un filósofo que pregunta y pregunta porque le da curiosidad y esa es la característica del genio, pero no le contestamos porque es muy molesto que te estén preguntando porque no sabes, porque te hace preguntas como ¿por qué llueve? O preguntas muy filosóficas que dicen, no sé, ¿qué le digo? Ya no preguntes, no es más fácil. O sea, Sócrates era tan molesto que hasta llegaron a matarlo, este filósofo, porque te preguntaba tanto, pero su afán era que tú llegaras a descubrir la información que tú tienes dentro. Si yo te pregunto algo, y entonces das la primera respuesta, pero como él seguía preguntando y preguntando, es horrible, ¿eh? Cuando te está pasando que tú dices que no sé, pero no quieres decir no sé, y dices, ya cállate, qué enfadoso, no me preguntes, porque sí es muy difícil, porque pues hay muchísimas cosas que no sabemos. Resultó Sócrates que fue el genio más grande del mundo, no el genio, perdón, el hombre más sabio del mundo, y él lo reconoció porque dijo, porque soy el único que sé lo que no sé. Y los otros creen saber y yo sé que no sé. Entonces, por eso es lo que me hace ser el más sabio. No lo que sé, sino saber lo que no sé. Saber lo que no sé. Ajá. Es que cuando no sé nada, pues ni me preocupa y hasta creo saber. Cuando empiezo a aprender algo, veo la inmensidad del conocimiento, entonces es cuando digo, no, pues mejor me callo porque daría vergüenza decir que sé. Entonces él sabía en profundidad el enorme mundo de conocimiento que hay por aprender y por degustar, y entonces eso te vuelve muy humilde porque te das cuenta de que imposible saber. Pero ese es el lema de nosotros en la historia del arte, ¿no? Saber lo que no sé, es a lo que aspiro. Imposible que sepa la vida de todos los artistas y sus pinturas y sus movimientos. El arte empieza 35,000 años antes de Cristo, llega hasta hoy. Pero saber lo que no sé, eso es brillante. Sé los estilos que hay, sé los pintores, algunos de los pintores que hay, nada más algunos, y conozco algunas obras, pero tengo la idea de todo lo que no sé, y eso es como el infinito, ¿no? O sea, abres tu mundo y eso es maravilloso, ¿no? Porque de pronto mi mundo es así. Y eso es todo lo que yo veo, ¿no? Es conforme voy aprendiendo, el mundo se va ampliando. Y ves la inmensidad del mundo,
no lo conoces, pero lo puedes ver, vislumbrar, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Y por ejemplo, cuando un muchacho que me ha tocado, ¿no? Que dice, es que me da flojera estudiar. Y yo digo, ¿no te dará flojera trabajar asando carne todo el día? ¿No te dará flojera trabajos que no es que estén mal esos trabajos, pero que todos podemos tener trabajos más enfocados a que te proporcionen felicidad, que te llenen de orgullo lo que estás haciendo? Yo siempre digo, si lo que hago lo podría hacer gratis, pues es que me gusta, ¿no? Y si acaso me pagan por eso, pues qué maravilla, porque de todas maneras yo lo iba a hacer, ¿no? Entonces, eso es encontrar tu vocación. Así es. Y esta parte de las obras que llevan, ahorita que decías La Noche Estrellada de Van Gogh, ¿y cuántas obras son las que presentan? Ahorita tenemos 6. La idea es ir creciendo. Pues me falta tenemos 2 mitologías, 2 historias de la mitología. Wow. Fascinantes. Una es, fíjate, desde el nombre. La diosa Atenea expulsando a los vicios del jardín de la virtud. Una mente llena de vicios que solo la sabiduría es capaz de expulsar. Cuando las expulsa, las virtudes que están fuera, hasta que la sabiduría expulsa los vicios, podrán llegar las virtudes a esa mente. Está genial, esta pintura la gozamos mucho. Y la otra es la primavera. La primavera que significa el renacer al que todos estamos llamados, ¿no? A constantemente estar renaciendo, ¿no? Naciendo de nuevo. No somos seres que estamos donde estoy, aquí llegué y aquí me quedé. Somos seres en constante renovación, en constante renacimiento, ¿no? Y muy ad hoc con el tema, con la época que estamos ahorita viviendo, que acabamos de entrar en primavera. Ahorita quizás las personas las puedan escuchar, puedan ver este programa mucho tiempo después y a lo mejor lo ven en invierno, pero ahorita estamos entrando en la primavera y a mí esta época me dice mucho. Y esta obra que llevan a las escuelas, ¿cuánta enseñanza pueden rescatar de ella? Sí, la verdad es que originalmente así surgió la idea, vamos a escoger obras que tengan un mensaje, porque los artistas no pintaron para lucirse en su técnica, cuando menos no la mayoría, pintaron para decir algo, son genios y quieren que aprendamos, ¿no? Y 500, 600 años después, todavía hay quien puede aprender de esa obra, ¿no? Pero si yo voy a un museo y paso, si tienen razón las personas, ¿cómo me va a gustar si no sé de qué se trata, ¿no? Veo un montón de gente, a veces rara, a veces normal, pero cuando conozco el tema, por ejemplo, aquí en la primavera hay 9 personajes, uno de ellos son las 3 gracias, que significa la gracia de dar, la gracia de recibir y la importancia de retornar. Entonces ya voy cobrando otra dimensión, me va interesando por los temas, aunque sea por el chisme y el mitote, que están buenísimos, decía mi maestra de Historia del Arte, es que lo bueno del arte es el chisme, el mitote, le dijo que no, que sí, pero ya luego más profundamente es encontrar el mensaje que el artista quiere transmitirte, y son mensajes muy profundos, son mensajes que te cambian la vida porque te ayudan a ver la vida de manera diferente, ¿no? Ese Caravaggio que te presenta a personajes como prostitutas, a personajes de la calle, y los eleva y los pone como modelos para pinturas religiosas, y en su momento lo quisieron matar, desaparecer, no puede existir, es una agresión, es una tragedia, pero hoy en día aprendemos que esas personas, él lo que quiere es darles la dignidad que tienen y que las observemos y las respetemos como personas. Pone unas frutas totalmente maltratadas, entonces es como esas personas precisamente que su vida ha sido muy lastimada, ya no necesitan que los lastimemos más, necesitan respeto, necesitan que nosotros digamos que las podamos ver como esos seres humanos que son lastimados. Qué profundo, de verdad, y viéndolo con esta enseñanza, definitivamente nos plantamos frente a este cuadro y te puede hasta conmover pensar, ¿no? Claro. La enseñanza, la analogía. Por eso esta que tú haces, esta que hacen de llevar esas obras a las escuelas, el poder tener estos programas que la gente y nosotros sigamos aprendiendo, creo que es
en toda etapa de la vida muy necesario. Aprender del arte, la filosofía, la mitología, todo esto que nos eleva de verdad. Y creo que además todas pueden tener las obras, hablando de las pinturas o no sé, esculturas, también veo, aparte del mensaje profundo, pueden ser mensajes muy esperanzadores también. Cierto. Porque nos dan una idea de que yo creo como seres humanos, todos aquí y en China y en todo lugar, nacemos, vamos creciendo, nos desarrollamos y llega un momento en que esta parte mortal va a desaparecer. Pero todo esto que eleva mi espíritu, ¿no? Todo este anhelo de eternidad, que creo que todos lo tenemos, ahí, en las artes, en estos mensajes profundos, nos reconectan a todos, en ese anhelo que tenemos de trascender. Entonces ahí es donde encontramos... Sí, es que los mensajes son bien fuertes y a veces bien claros, como dicen antes, nadie que quiera llegar al paraíso lo va a hacer si no pasa por el infierno. Entonces no esperes que todo va a ser color de rosa, prepárate porque la vida te va a tener momentos fuertes, prepárate para saber cómo salir. Y ahí está el hilo de Ariadna que te dice, ¿qué es el hilo de Ariadna? ¿Qué es aquello a lo que yo me voy a aferrar cuando me vengan situaciones difíciles? Cada quien sabe qué es lo que te va a sacar, pero ten conciencia, no te pierdas. Hay mucha información para que no te pierdas. Vamos ahorita, María Luisa, a pasar con una pregunta con Diego Cuenca, que nos acompaña detrás de cámaras también. Saludos a Pablo Cuenca. Pero bueno, Diego, me encanta porque en este tema que creo que es tan rico, me encanta que podamos interactuar también. Y bueno, ahorita vamos a escuchar para las personas que nos escuchan a Diego que nos hace esta pregunta. Hola a todos. Estoy aquí detrás de cámara y escuchando. Mencionabas ahorita, María Luisa, sobre cómo hay complicaciones en la vida y hay que estar listos para llevarlas. Y lo conecto un poquito con lo que decías hace rato sobre encontrar tu vocación, dedicarte a ella. Esto de si algo lo harías por felicidad, pues qué mejor que después te paguen por ello. Pero creo que a veces no todos pueden llegar a que les paguen por eso, ¿no? O a vivir de eso. Y creo que se puede convertir justo en una complicación. Quisiera saber si hay algo en la historia del arte o en algunos de los personajes que tienes estudiados que hablen sobre esto, ¿no? Sobre el cómo mantenerse en el camino, ¿no? No sé si hay algo sobre eso que nos puedas decir. Ay, caramba, pues no va a ser muy esperanzador porque en general el artista, el que encuentra su vocación, no la deja así se muera de hambre. Rembrandt, por ejemplo, que fue un personaje, un artista que tuvo mucho éxito y mucho dinero y mucha felicidad porque se casó además con la mujer que amaba. En el camino va descubriendo que quiere decir algo en el arte que finalmente ya no les gusta a las personas. Tiene mucho retrato y el retratado, el que pide la obra, ya no la quiere. ¿Por qué? Porque él se dedica a pintar el alma del retratado y eso no siempre gusta y muere en una enorme pobreza. Decide no traicionarse a sí mismo. Esto es muy fácil de decirlo, no tan fácil de hacerlo, porque muchos artistas sacrifican su vida y eso es muy fuerte. Van Gogh le pedían, pinta una obra que sea para vender, que sea lo que a la gente le gusta, ni una sola. No me voy a traicionar, porque lo que yo tengo que decir es demasiado importante. No está seguro, también piensa, puede ser que no, ahí está la enfermedad mental, la duda. Nunca se traiciona. Entonces, es fácil decirlo. Ellos trascendieron la historia, pero su vida fue muy fuerte, fue muy dura. Van Gogh ni siquiera podía mantenerse a sí mismo, y esto es indigno. Él le dice a su hermano, si cuando menos tú pensaras que no soy el peor de los haraganes, eso me haría feliz. Entonces, la sociedad entera lo considera un bueno para nada. Renuncio y me voy a trabajar de perdida a la tiendita, algo que me dé algo de dignidad. No.
Entonces, lo que la historia del arte nos dice es, no se traicionan. Siguen con su vocación. Algunos logran el éxito, otros no. Murió en esa pobreza, pero Rembrandt murió en 1669 y seguimos hablando de él. Elige. ¿Qué quieres? Es muy difícil porque tú quieres tener esa dignidad, cuando menos de mantenerte a ti mismo, ¿no? Pero cuando tienes tan claro como ellos qué es lo que quieres, y además ellos saben que tienen un don enorme, que se lo cuestionan. Y esa es la cuestión, que dudan, por supuesto. Y también yo pienso en Rembrandt, en Van Gogh, por ejemplo, cuando un niño te da una pintura y tú la ves con cariño, pero dices, no la voy a colgar porque esta no es. Así veían sus pinturas, como algo burdo y ridículo. Pero él sabía, los genios son visionarios. Y Van Gogh decía, yo pinto para personas que todavía no nacen. Entonces, sí, una persona ahí podría decir, pues qué fácil porque él sabía. No sabía, él creía, pero también dudaba. Hay momentos en que dice, es que no sirvo para nada. Tienes que elegir lo que quieres en la vida. Sabiéndolo, ya puedes sacrificar a lo mejor o no. O decir yo, mira, comodito y trabajando Eso hacemos la mayoría, ¿no? Entonces, el arte no te ayuda a decir, ve por lo fácil. Te dice, ve por lo que es importante para ti, porque no tienes otro remedio, ¿no? No puedes traicionarte a ti mismo. Y fíjate, ahorita pensaba, María Luisa, por ejemplo, tú que has estudiado tanto a grandes genios, pintores y toda esta parte del mundo del arte, yo te lanzaría una pregunta. Por ejemplo, ¿tú crees que actualmente, en el que como sociedad, es una sociedad muy diferente en aquellos tiempos, ¿no? Desde decíamos, ese ritmo de vida, quizá, yo me imagino que tienes como ese tiempo más, pensaría yo, tal vez no, obviamente, a tu favor en el ritmo de vida, ¿no? En el ritmo que estás como más en contacto con la naturaleza. Actualmente como sociedad, bueno, depende de dónde nos encontremos, ¿no? Si nosotros estamos en México, habrá gente que nos vea en otro país, simplemente dentro de México, diferentes comunidades, particularmente nosotros vivimos en una ciudad, la frontera más transitada del mundo, en Tijuana, Baja California, pero ¿tú crees que actualmente es más sencillo o más complicado para alguien que quiera dedicarse a estas artes, hablando de la pintura, porque bueno, en mi particular forma de ver el tema del arte, yo pienso que todos somos arte en lo que hagamos, cuando hacemos uso de nuestra unicidad, de arte quizá en la música, en el estudio, en la arquitectura, no se diga, en la política. Todos creo que estamos llamados a hacer arte en esa originalidad, en esos principios que nos rigen de no traicionarnos, y ahí viene ya también el tema de la filosofía, de ir al bien, de ir hacia la belleza, a la virtud, que creo a todos estamos llamados a eso, ¿no? En cualquier área de nuestras vidas, pero ¿será más complicado o más sencillo en este mundo que estamos viviendo tan lleno de información, tan interconectados con tantas partes del mundo? ¿Será más sencillo o más complicado vivir en esa sintonía? Pues es que yo creo que no nos toca preguntarnos eso porque no lo vamos a saber. No vivimos en esa época. Sería muy fácil decir, ahora es más fácil. Sí, pero tú vete a una persona que está luchando y que está contra el mundo y decir, no es tan fácil. Entonces, yo creo que no hay tiempo. O sea, el que nos tocó vivir, y qué vas a hacer tú con tu tiempo que tienes, ¿no? ¿Cómo vas a sacarle las ventajas que pueda tener en tu vida encontrando tu vocación? Pero tienes que estudiar, pues tienes que buscar.
Definitivamente ese es el camino, buscar la virtud, buscar el bien, buscar el camino de tu vida. La vida es un camino y se me olvida, pues me quedo parado. No, hay que caminar y caminar tienes que aprender, no nada más de los libros, de la gente, de las situaciones, de los momentos, de la naturaleza, de lo que puedas, pero tienes que aprender. Eso, me encanta, porque creo que llegamos a un punto en el que ciertamente no nos debemos de cuestionar eso, pero ahorita tú mencionas el factor tiempo. O sea, estamos en este tiempo, qué importante hacernos esa pregunta. En este momento, a mí me tocó vivir esto, ¿qué hago con esto? ¿Qué soy, qué tengo? Y que en este momento de la historia me ha tocado estar. Hacernos esas preguntas y no dejar de preguntarnos. Y otras, salir a aprender, no nada más, como dices, bueno, qué importante, es una formación académica de escuela, pero aprender de la naturaleza. A mí particularmente te voy a decir, ahorita con tanta cuestión virtual que ya no sales de casa y puedes ver aparentemente el mundo, qué importante es también promover eso. O sea, somos seres que tenemos que estar en contacto con la gente, con la naturaleza. O sea que de verdad yo sí pensaría, vayámonos a seguir contactando con esos misterios que la naturaleza tiene para ser cada vez más genios. Sí, ¿no? Y con la gente. A mí me impresiona muchísimo. Puedes ver a una persona y en solo una mirada te dijo un montón de cosas que esa mirada no se te olvida y te queda. ¿Qué tenía esa persona? ¿Qué sabiduría? ¿Qué quiso decirme? A veces con mucha tristeza o a veces simplemente como las obras. Te quedas con el misterio de que esta persona quería decirme algo, pero yo no lo alcancé a entender y solo fue un minuto. Ay, es apasionante la gente, me encanta. Hay tanto que aprenderle y fíjate que hay algo que a mí me da mucha tristeza porque de repente en las clases o en conversaciones las personas dicen, es que yo no aprendo porque no sé nada. Digo, ay Dios mío, entonces ¿cómo le hago, no? Y entonces es que si supieran, pues sí. ¿Y cómo empiezo? No tiene nada de malo no saber nada, ¿no? Entonces depende, o sea, siempre vas a sentir que no sabes, ¿no? Hoy en día escuchas a cada genio en los videos que tú dices, ay Dios mío, me doy pena. Y otra persona que sabe un poquito menos que tú, más, o sea, ¿qué importa? Donde quiera que estés, si no sabes nada, pues disfruta lo que sabes, ¿no? Pero es que hay gente que sabe mucho, es problema de ella, que se quede con su sabiduría, tú tienes tu camino, ¿no? Y sí, me dicen mucho, no, es que yo no estudio mitología porque no sé nada. Entonces yo digo, es que hay que aprender, pues como si fuera culpable de no saber. ¿Y por qué estás obligada a saber? Ajá, no estás obligada a saber nada absolutamente. Okay. Al revés. Uh-huh. No estás obligado a saber nada. Entonces, si no sabes nada, con mucho orgullo de no sé nada de ese tema, entonces quiero aprender. ¿Por qué sentir que ese es como un obstáculo, no? Ahí, en una ocasión una alumna que es pintora le encomendaron un proyecto, vas a hacer algo que no tenga nada que ver con lo que tú haces. Se me hizo tan interesante, o sea, rompe todo, no te sirve de nada todo los conocimientos o lo que tienes, vas a hacer algo diferente. Fue genial, le movió todo, la puso a pensar y se dedicó a lo que eligió sin dejar lo anterior, ¿no? Entonces, no tenemos por qué saber, pero sí tenemos idealmente que buscar aprender. Así es, y creo que con esto podemos ir cerrando porque eso es muy esperanzador, ¿verdad? Que cualquier momento que estemos pasando en la vida, cuando sentimos que estamos sacudidos o que estamos no viendo claro, es el mejor momento para sacar la mejor obra de arte, creo. Cuando se nos mueven todos nuestros conocimientos, nuestra estructura de cómo debe de ser las cosas, yo creo que esa es la genialidad de muchos de los artistas, de que no es seguir un patrón, no es porque así debe de ser o porque así le resultó a fulanito, o porque no.
cada quien en su historia de vida, en su forma de ver las cosas, en su saber o en su no saber nada. Qué bueno que no sabemos para poder empezar a aprender más. Sí. Como decías tú, qué bonito decir, bueno, yo lo que sé, como esta frase de este gran filósofo, es que no sé nada, ¿no? Es que esa es la verdad. Escuchas a otra persona, pues yo escucho a mis maestros y digo, ay, Dios mío, mejor me callo, porque no puedo con tanta sabiduría, ¿no? Pero no, qué bueno que me tocó tener esos maestros, esas maestras, y nada, en el camino, pues ahí voy con toda la ignorancia, ¿no? Y siempre va a haber alguien que sepa más que tú y siempre va a haber alguien que sepa menos que tú. ¿Y cuál es el problema? Pues si estamos aquí para divertirnos. Así es, me encanta eso. Estamos aquí para ser felices, para divertirnos. Y creo que ahí está la cunita también de la creatividad. Poder hacer las cosas sin ese miedo a equivocarme, pero hacerlo. Ir avanzando, como esta frase que creo que fue de Einstein, que decía que la vida es como andar en bicicleta, ¿no? Pues tienes que darle para mantener el equilibrio, o sea, tú dale, investiga qué es lo que te gusta, aprende cometiendo errores y bueno, para ir cerrando también, además me gustaría, María Luisa, ya dijimos, para quienes estén aquí, ella también la pueden conocer personalmente, ¿verdad? Porque es docente en Timken, en San Diego, California. Y bueno, yo sé que no se dan abasto con las invitaciones, pero también si quieren visitar la página, está como... Atenea Museo Itinerante. Atenea Museo Itinerante en Facebook, ¿verdad? Y pues no sé, algo con lo que quiera cerrar, María Luisa, para todos los que nos escuchan. Estudiar, siempre vamos a ser ignorantes, esa es la maravilla. Imagínate que llegara un momento en que yo digo, ya sé, entonces ya no tengo que aprender. Eso es absurdo totalmente, ¿no? Ayer estaba oyendo a mi maestro en un programa que hizo y yo, de veras dan ganas de callarse, porque dices, es que tanta sabiduría y yo vengo como que no, pero no importa, finalmente todos... esto es el mundo es un campo de juego en donde aprender es lo más divertido que hay. Wow, qué bonito, me encantó esa frase. Pues aquí estamos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. María Luisa Durazo, gracias por acompañarme. Espero que sea la primera de muchas. Y pues a ustedes muchas gracias. Les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, como Avanzando Podcast con Dulce Rocío. Y pueden ver y también darle suscribir, recomendar, compartir, activar la campanita y ponerle 5 estrellitas en YouTube y en Spotify. Hasta la próxima.